Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutos para conectarnos. El tema de hoy está muy interesante. Tiene que ver con las personas tóxicas de nuestra vida. Tienen que ver cómo podemos llegar a ser tóxicos con nuestros amigos o con nuestros familiares, con nuestras parejas. Y lo que se va a tratar hoy es que podamos identificar cuando una persona busca o cree que aislarte o que poseerte es parte de quererte, es parte de que le importas, es parte de creer que esa persona sabe lo que para ti está bien. Son personas que buscan estar muy pegados a ti con el único fin de que no te vayas, de que no te juntes con otras personas, de que no tengas contacto con muchas otras personas, ni siquiera con tu familia ni con otros amigos. Son personas celosas, son personas que literalmente lo que buscan es que te metan en su mundo, tú te metas en su mundo y tu mundo no exista. O sea, eso de que tu mundo sea solo él o solo ella, ¿ok? Y pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser parejas. Entonces, para esto no hay, no nada más es para un cierto tipo de personas ni para una cierta edad. Esto ocurre muy comúnmente en personas que son muy inseguras, personas que creen que con una gran herida de abandono, que la gente las va a abandonar o que los va a rechazar. Entonces, una de las formas, un mecanismo para poderse defender, para poder tener en control eso y que jamás nadie les vea la cara, los abandone, los deje, etcétera, etcétera, va a buscar aislarte. ¿A qué me refiero cuando nos aíslan? Ahí te va. Cuando lo único que quiere esa persona es que estés con ella o con él. Esa persona lo que busca es que tú le creas todo lo que dice, que creas que solamente esa persona te puede proveer todas las necesidades que tienes tú en todos tus campos de tu vida. Cuando esa persona lo único que busca es que tu mundo se reduzca a su propio mundo. Y te voy a poner ahora sí ya ejemplos, ahorita que ya somos un poquito más. Ahí te va. Si tu amigo, si tu amiga, si tu pareja o si algún miembro de tu familia te cela, ¿a qué me refiero? Gracias, gracias, qué linda, qué bonitas palabras. Eh, Imagínate que una persona vea en ti todo su mundo y entonces le gustas o quiere o la pasa muy bien contigo. Entonces lo que busca es que tú no tengas otros amigos, que tú no tengas contacto con otras personas que pudieran, porque en su mundo fantasean de que otras personas van a hablar mal de esa persona y te van a alejar. Entonces lo que va a hacer es quererte aislar. Cuando esta persona empiece a sentir que tú ya eres parte de su propiedad, o sea, como que si eres su amigo exclusivo, si eres su pareja, no puedes estar con otras personas, ni siquiera con tu familia, porque ya son pareja, ¿no? Y te quiere y te ama y solamente con esa persona vas a poder estar con bien en todos los sentidos. Te va a empezar a proveer tanto financieramente, materialmente, emocionalmente. Y entonces te abruma, te empieza a abrumar poco a poco y muy lentamente, haciéndote dependiente de esa persona. Y entonces, una vez que ya lo haya logrado y que sienta que ya, digamos que te tiene entre sus manos, lo que va a hacer, y esto va a estar muy interesante, es que te va a empezar a hablar mal de todo tu entorno. Por ejemplo, empiezas a andar con alguien, ¿ok? Y tú tienes un grupo de amigas, un grupo de amigos o ciertos familiares, primos, hermanos con los que tú eres muy unido. Y que esta persona siente en su inseguridad que esta persona pudiera hablar mal de esa persona, lo que va a hacer es que él o ella va a empezar a hablar mal de ella.
Entonces imagínate que tienes tu mejor amiga y ella siempre va a ver las banderas rojas que tú no ves. Y entonces te va a empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Como que siento que este güey como que es muy celoso, ¿no? Como que es muy posesivo. Y entonces tú, pues como estás súper enamorada, enamorado, pues vas a estar en la baba, ¿no? Y todo así como de, no, no creo, lo que pasa es que, pues me quiere mucho, o sea, siempre lo vas a empezar a justificar, ¿ok? ¿Cuáles son tus justificaciones hacia él? Las mismas que él te dice a ti, ¿ok? Y entonces, de repente esta persona se va a dar cuenta que tu mejor amiga puede ser el factor para que te alejes de él. Entonces, su táctica primera va a ser, voy a hablarle mal a esta persona, o sea, a mi pareja, de su amigo. Y lo voy a empezar a causar conflictos y le voy a meter dudas acerca de esa persona. Y entonces va haciéndolo lentamente, poco a poco. Y entonces te va a decir, no, lo que pasa es que, por ejemplo, es que yo creo que tu amiga está celosa porque pues yo aparecí. Como antes te la pasabas con ella y ahora ya estás conmigo, pues no te estás dando cuenta que como que ya nos tira mala vibra. Y entonces tú pues se te hace lógico que antes pasabas mucho más tiempo con tu amiga y entonces empiezas a dudar de ella. Y sí le compras el cuento de que pues está celosa. Y entonces, una vez que empieces a dudar, pues empiezas a pasar más tiempo con tu pareja y descuidas la relación de amistad. Y cuando se ven, tu amiga te dice, oye, pues qué onda, ya casi no nos vemos, ya ves que siempre íbamos, no sé, cada semana al cine o nos veíamos para echar una chela en la noche y ya pues, no tienes tiempo para mí. Y entonces tú recuerdas las palabras que te dijo este güey para empezar a dudar de tu amiga y dices, ay, güey, este güey tenía razón, a fuerza esta ya está celosa y es más, ¿sabes qué? Que lo que pasa es como a ella nadie la pela, lo que pasa es que está súper celosa y entonces pues no quiere que yo sea feliz. Así de esas se las gastan muchos. Como alejarse de esas personas. Ahorita te digo, Alex. Pues mira, hola Eri. Cuando empieces a notar estos primeros señales, por ejemplo, de que te empiezan a hablar mal de tu familia, de tus amigos más cercanos, esa es bandera roja así, enorme. O sea, no puedes seguir con una relación de que la persona crea que tú eres de su propiedad. Porque si tú le empiezas a dar un poquito de poder, al rato son los típicos que les das la mano y se agarran el pie. Entonces, si estás en las primeras etapas, corre, que es más fácil cuando lo empiezas a hacer en las primeras etapas. Cuando estas personas empiezan, por ejemplo, a decirte, oye, ¿sabes qué? No sé, tú tienes, por ejemplo, ¿no? Tú te ves todos los, no sé, por decir, los sábados a desayunar con tu grupo de la escuela, ¿no? Por decir algo. Casualmente, estas personas van a poner actividades a la misma hora, sabiendo que tú tienes ya algo siempre programado. Y entonces van a poner actividades para que tú no vayas. Y pobre de ti, donde se te ocurra empezar a dejar de ir a este tipo de grupos o de, no sé, de visitas y demás. Porque una vez que lo hayas hecho por primera vez, esta persona lo va a hacer la siguiente, la siguiente, la siguiente y la siguiente. ¿Ok? Y entonces te va a mantener ocupado o ocupada con tal de que dejes de asistir a este tipo de eventos. Otro que es muy común. Por ejemplo, siempre te ves con tus amigas, ¿no? Pura vieja o puros amigos, ¿no? Sobre todo esto pasa mucho con los varones. El club de Toby se reúne a jugar dominó, a echar la chela, a ver el partido de fútbol, no sé, que ya es como un ritual entre amigos. Y son puros hombres. ¿Qué crees? Ahí va la tóxica, que, ay, es que te extraño, yo me voy a quedar solita, y a mí sí, bueno, hasta inventan que les gusta el fútbol y que son las mejores en jugar dominó. Y entonces rompen
este tipo de encuentros de puro hombre macho alfa y se aparece y acompaña al galán. Y entonces, pues todos los demás amigos así como medio incómodos. Primero se muestra ella como súper charming, súper linda, súper, ay, es la súper, hasta les sirve la botana, los chupes, y dicen, bueno, pues no está tan mal. Pero realmente sus verdaderas intenciones atrás de esta buena onda o de este servicio, de estar acompañando al galán, es el control. Y entonces empieza a checar ciertos comportamientos de los amigos o ciertos comentarios y al rato se los empieza a echar en cara a la pareja, diciendo, por ejemplo, oye, es que tu amigo Juan, ese que nunca se quiere comprometer, ya ves que siempre habla mal de las mujeres, o sea, pues ya no deberías de hacerle caso, porque pues, o sea, luego tú vas a empezar igual que él, y la verdad no me cae muy bien, y yo creo que es medio tóxico para ti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa después de un tiempo si este pobre hombre le hizo caso? Se deshace el club de Toby. O dejan de invitarlo porque ya va con la tóxica. No sé si les sea esto un poco conocido por el primo de un amigo. Dice Magdalena. Ups, a mí me pasó, pero no corrí. Estuve así 7 años y conocí a alguien y empecé a salir con la otra persona. Y me hizo sentir la mala porque lo engañé. Ok. Es que eso es lo que ocurre, o sea, te van envolviendo de tal manera que para ti es muy difícil empezar a poner límites. Y entonces cuando menos te lo esperas, pues ya pasaron 7 años, 5 años, 3 años, los que sea. Y hay de dos, la gente que te empieza a aislar, como te tiene aislada y tú pierdes amistades, pierdes la confianza de muchos familiares, ya ni te pelan, ya ni te invitan porque nunca vas, y así, entonces de eso se agarra para como un tipo de manipulación y chantaje para que tú creas que sin él o sin ella no puedes estar. Y entonces te es más difícil salir porque te la crees. Entonces dices, híjole, si yo me salgo de esta relación, si ya, pues ya no tengo amigos, pues no, porque ya nadie te pela, porque mi familia, pues ya me bronqueé por este güey X número de veces, entonces, pues sí. Entonces, generalmente para poder salir es tener muchísimos pantalones, trabajarle cañón y decir basta y correr. Otra, empezar a conocer otro tipo de personas que te den la confianza de decir, pues no, este güey o esta vieja no era la única persona en mi vida, hay otras opciones y pues me alejo. Y seguramente eso es lo que le pasó a nuestra amiga Magdalena, que conoció a otra persona y entonces fue la forma que ella encontró para poder salir. No quiero decir, o sea, yo quién soy para decir si estuvo bien, si estuvo mal, no, o sea, eso yo en ningún momento me voy a meter en eso, pero sí fue la forma que seguramente encontraste, Magdalena, para poder salir de esa relación. Y entonces, pues sí, obviamente para el mundo exterior, sobre todo para esta persona, pues va a ser así de, pues ya ves, me engañó, es un infiel, yo que le di todo, yo que era todo su mundo, pues sí, eras todo su mundo, pero porque lo aislaste, ¿no? Y entonces, pues sí, pasa muy común, Maggie, entonces no te me sientas mal. Ahora, por eso les digo que es muy importante empezar a notar estas banderas rojas desde un principio y poner los límites desde un principio. Te voy a decir otra de las banderas rojas que muchas veces pasamos por alto en nombre de que estamos enamorados, de que estamos ilusionados, de que estamos embabosados o lo que le quieras llamar. Y es una muy simpática que tiene que ver como cuando tú te comportas distinto cuando estás con esa persona que con los demás. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo estás con una amiga, con un amigo que tiene ciertas características o que es tu crush o lo que sea, alguien que te guste, como lo quieras ver, y entonces estás con esa persona y todos tus demás amigos y familiares te dicen, oye, es que cuando estás con esa persona como que cambias, ¿no? O sea, como que no eres el mismo, no eres la misma, como que hay algo que de ti que es diferente cuando no está ella o cuando no está él.
Y esa es una de las grandes banderas rojas. Porque si tú no te permites ser tú mismo con estas personas y cambias en comportamiento, en palabras, en actitudes, en hábitos, etcétera, etcétera, eso quiere decir que va a terminar siendo eso una relación tóxica. Entonces, también bandera roja. Cada vez que, o sea, lo óptimo que sería que tú fueras de cierta manera, así como eres, en todas las áreas de tu vida, ¿ok? Con tu familia, con tus amigos, con tus cuates, con los del trabajo, con los de la escuela, o sea, que te sientas con la libertad de poder ser quien eres sin ninguna restricción. Pero muchas veces en nombre de estar ligando o estar como quedando bien, nos comportamos bien distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás con una amiga, con un amigo, y con esa persona, por ejemplo, si tu amigo o tu amiga le gusta fumar, y a ti no te gusta fumar, o generalmente no fumas, o de repente se te antoja, pero con esa amiga o ese amigo, como chimenea empiezas a fumar. Eso quiere decir que estás queriendo pretender ser quien no eres y hacer algo que no te gusta. En realidad, solo estás haciéndolo por pertenecer a ese grupo, por el caerle bien, por, ahora sí que mentir por convivir, como le decimos. Hola, Jesús. Y eso también es una bandera roja. Eso va a hacer que la persona inconscientemente diga, ah, pues soy súper importante para esa persona, que puede modificar su comportamiento o su manera de ser por mí. Y tú le estás dando así, le estás cediendo todo tu poder y le estás diciendo, haz de mí lo que quieras porque yo voy a ser quien tú quieras con tal de que tú estés conmigo. Ese es el mensaje oculto. Y pues después nos estamos, pues dando de topes porque esa persona terminó haciéndote como sus calzones. Y tú así, ¿pero por qué? Pues porque pues, tú le abriste la puerta. Y entonces, por ejemplo, ese Jesús, es que su ex le pidió que se tatuara. Fíjate, te terminó. Sí, por ejemplo, yo no quiero andar con alguien que, por ejemplo, tenga, eh, no sé, que si no te gustan los deportes, pues no ando contigo. Ah, bueno, pues está bien, pues no ando contigo. Si tú crees que es algo para tu bien, dices, oye, pues a lo mejor nunca he tenido el hábito del deporte y esta persona me está invitando a hacerlo, pues igual puedo probar y si está padre, pues lo hago y todo feliz, todos felices. Tú adquieres un buen hábito, tienen algo en común y pueden crear una relación, pues padre. Pero muchas veces eh, tú lo haces no porque realmente disfrutes hacer algún deporte, sino porque es la única manera que tú crees que esa persona te va a pelar y es donde ahí ya no funciona. Y entonces, cada vez que tú estés con esa persona haciendo ejercicio, en vez de que sea un placer, va a ser un martirio, porque no lo estás haciendo convencida o convencido, lo estás haciendo solamente por quedar bien. Y esta persona va a decir, ah, pues tengo el poder en ti para hacer lo que yo quiera. Y esto termina siendo algo en donde tú cedas tu poder y termina creándose una relación de dependencia, donde va a haber alguien que ejerce el poder, que tiene el poder, y alguien que lo cedió. Y entonces ya no es una pareja, ¿ok? Termina siendo una dispareja, ¿ok? Pero como les digo, esto no solamente ocurre en relaciones de pareja, también pasa con los amigos, pero también pasa con ciertas personas que tienen cierto poder, ya sea en un trabajo, por ejemplo, en un grupo de amigos, siempre hay un líder, en ciertos espacios donde sobre todo hay gente que ejerce liderazgo. De hecho, esto puede desarrollarse en un síndrome que se llama el síndrome de Hubris. Y el síndrome de Hubris es una enfermedad literal, una enfermedad
pues mental, en el cual hay personas, o sea, las personas que lo padecen son personas que tienen cierto poder sobre otros. Y entonces desarrollan ciertas características de su personalidad que los hace ser manipuladores, mentirosos, chantajistas. Se creen, bueno, que son ellos los únicos en el mundo con un ego muy alto, y básicamente se puede traducir como una adicción a tener el poder sobre otros. Y cuando detectan que empiezan a perder el poder sobre otros o que otras personas pueden llegar a ser líderes como ellos, ¡pum! ¿Sabes qué hacer? Agarran y empiezan a hablar mal del otro líder, ¿ok? Y empiezan a inventar chismes, a desacreditar a las otras personas, y empiezan a hacer que la gente que los sigue mucho más fuerte empiecen a depender de ellos. Y se venden, o sea, o se muestran ante los demás con una arrogancia, con una soberbia muy disfrazada de bondad y de ser lindos y de ser buena onda y de ser serviciales y de ser ayudadores, etcétera, etcétera, etcétera. Dice por aquí mi Ceci, que es muy conocido este tema. Sí, fíjate que últimamente he estado muy inspirada por mucha gente que conocemos y que se muestra de esa manera. Este síndrome o este trastorno generalmente ocurre con personas que son los que les llamamos, se subieron a un ladrillo, ¿no? Que tienen un poquito de poder, pero que jamás lo habían tenido. Y una vez que prueban las mieles del poder, de saberse que otros los siguen, de que saberse que otros los escuchan, de ver que tienen cierta influencia ante ciertos grupos, entonces se suben a este ladrillo y nosotros empiezan con pequeñas señales de egocentrismo, de soberbia, de orgullo. Son personas que jamás les puedes decir algo como para que se mejore la relación o para que sean mejores personas, porque generalmente lo van a ver como una crítica. Y entonces se van a sentir criticados, juzgados, y van a reaccionar de manera negativa. Así exactamente como me dice Moisés. Se marean allá arriba del ladrillo, y así es, cuando muchas veces llegan a la realidad, pues el golpe pues es muy fuerte. Entonces, ok, ahora, ¿en dónde empieza me estoy mareando en mi ladrillo, y cuando ya empieza el trastorno o ciertos características que pueden llegar a desencadenar la enfermedad? La línea es bien delgada. Y ocurre sobre todo cuando ellos sienten o creen que están perdiendo. Una persona que es manipuladora, que le gusta ejercer poder sobre los demás, su lucha no es el bienestar propio, o sea, su propio bienestar o el bienestar de los demás. Su lucha es mantener, sea como sea, el poco o mucho poder que tienen sobre los demás, ¿ok? Y entonces, es una lucha a fin de cuentas de poderes, ¿no? No se trata de demostrar quién es mejor o quién es más buena persona, a quién te conviene o quién no te conviene. Lo que están luchando en el fondo realmente es tener el poder sobre otras personas. Y cuando lo pierden, ¿no? Cuando pierden este poder sobre otras personas, pueden llegar a hacer cosas muy drásticas y muy dramáticas. Por ejemplo, si se fijan, les estoy describiendo a la gente tóxica, ¿ok? Pueden llegar a ser, ya se sienten que no los estás pelando, y entonces pueden llegar, por ejemplo, a inventarse enfermedades, ¿no?
y entonces, ay, ya me está dando aquí el telele, mira, me da, siento aquí que, si tú te está dando, este, no sé, un ataque de ansiedad, y es porque te me vas, y entonces pueden llegar a hacer eso, ¿no? Y entonces esto ya estamos hablando que empieza ya la patología o la enfermedad. Otra característica de que ya se cruzó a esta línea patológica es que empiezan a, sabiendo, o sea, siendo conscientes de que están perdiendo su poder, entonces empiezan a mentir. Y se enganchan en mentiras que empiezan pequeñas, y para sostener esta mentira pequeña mienten más, y luego esta mentira pues más, y esta más, y entonces empiezan a perder la realidad o el contacto con la realidad, porque viven en un mundo de mentiras, un mundo de engaños, y entonces les es muy difícil ya cuando empieza el trastorno poder diferenciar qué es verdad y qué no, qué es real y qué es inventado, ¿ok? Y empiezan a vivir en un mundo de fantasía en su mente, a la cual van a invitar a los demás a seguir viviendo en esa fantasía, ¿ok? Y entonces esta es otra de las características cuando ya vemos que esto es patológico, ¿ok? Ahora, les voy a decir, por ejemplo, esta definición me encantó, de un investigador de la UNAM, que dice que este tipo de personas tienen como característica de su personalidad de que las personas están en cierta situación social, o sea, hay personas que se mueven así en ciertos grupos sociales solamente para adquirir poder, y se hacen adictos al poder. O sea, hay gente que puede desarrollar tanto este trastorno que realmente tienen una adicción al poder y jamás lo van a soltar. No van a querer, y esto pasa mucho, por ejemplo, con políticos, ¿ok? Pasa mucho con políticos, pero no nada más con ellos. Pasa con, por ejemplo, muchas veces con padres o madres de familia que tienen poder sobre sus hijas o sus hijos, y entonces quieren que hagan lo que ellos dicen con el afán, según ellos, de cuidarlos, protegerlos y procurar su bienestar. Y entonces no los dejan salir, no dejan que tengan amigos. O sea, aquí a mi casa no me vas a llevar a nadie. Empiezan a llevar parejas a casa, y todos los critican, los juzgan, entonces son malas personas, esos son... Y terminan como la película Como agua para el chocolate, ¿ok? La película, que no la vio o quien no leyó el libro, trata de una madre muy castrosa en la cual ella cree que uno de sus hijos, el número de hijos, creo que es el menor, algo así, tiene la obligación de cuidar hasta sus últimos días a la madre. Entonces, no se puede casar, no puede tener amigos, tiene que estar pegada a las faldas de la madre, procurándole todas sus necesidades, sus gustos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una forma de ejercer un poder dentro de una familia muy fuerte. Pasa con madres, pasa con padres, pasa con hijos, ¿no? Como que hay historias en las cuales los hijos mayores, por ejemplo, tenemos como que generalmente son como solteros, o que son o son los más grandes o son los más chicos. No pueden tener realmente parejas porque creen inconscientemente que su obligación es cuidar de sus progenitores. Entonces, pues no hay espacio ni tiempo para poder estar en contacto con ellos, ¿no? Pero como les digo, también pasa con amigos, ¿no? Hay amigos súper tóxicos, y hay una película muy buena mexicana que se llama Perfume de Violetas, ya es un poco vieja, de dos chavitas que están en la secundaria, y las cuales ellas, una de ellas tiene muchísimos problemas en casa, y entonces envidia de tal manera a una chava con la que se empieza a llevar, a su amiga, que la empieza a envolver y la empieza a hacer cosas que la chavita jamás imaginaría hacer.
se vuelan clases, empiezan a ser groseros con los maestros, le pide que no se puede llevar con nadie más que con ella, y ella empieza a suplantar, se mete a la familia de ella con su mamá, no sale de su casa, y entonces ya quiere vivir la vida de esta niña o de la amiga, porque la suya propia no le gusta. Entonces, esto estamos hablando en un trastorno muy fuerte, porque, digo, no les voy a acabar de contar la película, porque qué tal si ya no la han visto y la pueden ver. Entonces, termina en tragedia, esta situación termina en tragedia. Entonces, estamos hablando también de un trastorno. ¿Qué pasa? Este también está muy bueno, fíjate. ¿Cuáles son las características de este tipo de personas? Una es que no saben escuchar. Dos es que se muestran arrogantes y soberbios. Tres, rechazan la crítica y como poder ahí, como ser juzgados y criticados es lo peor que les puedes hacer. También otra de las características que tienen es que en el fondo no tienen relaciones fuertes, o sea, no tienen muchos amigos, o sea, se llevan con mucha gente, pero realmente lazos fuertes de amistad no tienen, ¿ok? Entonces, esto es otra de las características. Vienen generalmente de familias no muy unidas, o sea, de hecho se sienten como muy aislados. Y no quiere decir que con esto que no se lleven con sus familiares, simplemente no son lazos muy fuertes, ¿ok? No son muy profundos. Y entonces buscan, como no tuvieron a su alrededor ciertas amistades, familiares, que les dieran esta seguridad y que tuvieran esta confianza, lo que van a buscar son seguidores, casi fans, y muchas veces hasta fans, que van a manipular y que van a manejar a su antojo para solamente satisfacer su ego y solamente para satisfacer esta adicción al poder sobre otros, ¿ok? Luego también son personas que se muestran con cierto vocabulario muy así como rimbombante, o como nada más ellos hablan de esa manera. Entonces, ¿cómo puedes ver que los demás lo siguen? Porque hasta hablan con sus mismas palabras, dicen las mismas frases, repiten hasta los mismos chistes, en ciertas circunstancias contestan lo mismo que contestarían otros, o sea, es muy evidente. Sin embargo, la gente cuando está allá adentro no te das cuenta, y estás metida o estás metido en algo que tú no eres consciente, como nos decía Magdalena, ¿no? O sea, va pasando el tiempo y de repente cuando te diste cuenta llevas 7 años en esta situación, y te puedo asegurar que puedes tener amistades de muchos años igual, que llevas años conviviendo con este tipo de personas, y se te hace lo lógico, se te hace lo normal, se te hace lo común. Sin embargo, no es normal, no es común y no es algo que te funcione para ti, porque crean personas sentimientos de culpa. Son estos amigos que te dicen, si te vas a llevar con él o con ella, ya no vas a ser mi amigo, ¿no? O sea, hasta quieren dictar con quién te lleves, cómo te lleves, con quién sales, con quién no sales, a quién le hablas, a quién no le hablas. O sea, son estas personas que piensan, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿Ok? Y esto es otra de las características. Muchas veces no te lo van a decir tal cual. Obviamente esto es pues oculto, velado, manipulado, porque son buenos para hacerlo. Llevan años de práctica. Otra forma es cuando, por ejemplo, te hacen, ellos mismos se pelean con familiares o con amigos tuyos con tal de que tú te pelees con ellos y tú tomes un bando, ¿ok? Entonces van a buscarle bronca a la demás gente para probar si realmente estás con ellos o no. Y si lo logran, o sea, si tú, no sé, es tu pareja y se pelea con tu hermano, por decir algo, ¿no?
Y entonces se pelea con tu hermano y al pelearse con tu hermano, él va a esperar que tú tengas una reacción a favor de él, ¿no? Y que tú también te pelees con tu hermano, aunque la bronca tú no tengas nada que ver. Entonces, son personas que buscan tener bandos, por decirlo de una manera. Y si no lo logran, o sea, si tú en este ejemplo que te estoy poniendo de tu hermano y tu galán que se pelearon, entonces tú dices, oye, ¿sabes que yo no me voy a meter? O yo estoy del lado de mi hermano. No, bueno, como no le salió la jugada, van a buscar otra manera de ejercer poder sobre ti. Porque te digo, esto solamente es una lucha de poderes, no es, es algo para satisfacer su propio ego. No se llama amor, no se llama, es que también he oído muchas justificaciones. Es que es muy pasional, es que lo que pasa es que es muy intensa, es muy intenso. No, 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 no es intensa o intenso. Es manipulador, ¿ok? Es manipuladora, es tóxica, es tóxico, o puede llegar hasta tener un trastorno y tú lo estás justificando. Por eso al principio te decía, si tú tienes amigos, parejas o familiares de este tipo, corre, huye, porque entre más pronto lo hagas, más fácil vas a poder salir de este tipo de situaciones. Y una vez que te metiste, como bien nos dice nos compartió Magdalena, pueden pasar muchos años o puedes pasarte toda una vida y jamás poder salir de ello. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir con las características tóxicas de personas que buscan aislarte. Ya lo vamos a poner así casi que en tragedia, ¿ok? Hay personas que, aunque tú no lo creas, en este siglo, en los años 2021, y más ahora con la pandemia, eso se dio como, bueno, como anillo al dedo. Literalmente los dejan encerrados. Yo me dedico también a dar cursos, talleres, entrenamientos, y muchas veces en estos cursos, talleres y entrenamientos me he topado con personas, esposas, esposos, chavos, chavas, gente grande, de todas las edades, que para ir a ese curso, a ese taller, tienen que decir mentiras y se escapan, ¿ok? Pero cuando de repente la pareja o los familiares se dan cuenta que les mintieron y que están yendo a algo así, les entra un miedo y un pavor y un pánico espantoso de que la persona al cual estaban ejerciendo su poder despierte y le abra a alguien los ojos. Y entonces de verdad he vivido que hay de estas personas tóxicas que en su casa los han encerrado. O sea, los han encerrado en casa, les quitan la comunicación, teléfono, lo que sea, ponen llave por fuera, les quitan las llaves y no pueden salir. Y parece esto de novela o de La Rosa de Guadalupe o de película de terror, pero no. Ocurre y mucho más seguido de lo que crees. Entonces luego vemos en las noticias, ¿no? Muchas historias de que es que estaban encerrados y tú así como, ¿cómo que estaban encerrados? Hay gente aún que lo sigue practicando. Es tal su necesidad de tener ese poder sobre la otra persona, ese miedo de que se vayan, de que los dejen, de que los abandonen, que son capaces de privarlos de su libertad física. ¿Ok? Les recogen el celular, no falta la tóxica o el tóxico que está peleando con el galán y con la galana porque tiene celos de algo, de unos mensajes o lo que sea, agarran el celular y lo tiran por el coche, lo echan al agua, muchísimas historias de estas, que la mala, la mala, pasa bien seguido. O sea, esto que te estoy ejemplificando ya obviamente son cosas de un trastorno bastante severo, ¿ok? Que ya requiere una atención profesional para
que la persona pueda salir de eso si eres, digamos, la víctima, o si eres el victimario, lo mismo, ¿no? Lástima que el victimario pues pocas veces lo admite, ¿no? Porque son personas con mucha soberbia, con mucho ego, que les va a ser difícil admitirlo y pues nunca van a pedir apoyo ni ayuda, ¿no? Ahora, hay otros casos así igual de severos, pero más sutiles o más velados. Por ejemplo, los dejan sin dinero, ¿ok? Y entonces les quitan los recursos económicos para poderlos aislar, manipular y tener el control sobre ellos, ¿ok? Los victimarios, vamos a ponerlos con este apelativo, con este nombre, son personas que parecen muy seguras, pero en el fondo son demasiado inseguras. Tienen tanto miedo a ser abandonados, rechazados, humillados, dejados, pero que saben mentir y saben manipular. Entonces, tienen esta como doble faceta, que pueden llegar a verse muy inseguros, pero generalmente en el día al día, al contrario, son súper seguros de sí mismos. Y eso es lo que causa muchas veces la admiración de los demás. Y eso es lo que buscan, que las demás personas los admiren, ¿ok? ¿Por qué quieren que los demás los admiren? Porque ellos no se admiran a sí mismos. Porque creen que su valor como seres humanos, como personas, radica en el poder que tienen para otros, no en el poder interior o la fuerza interna propia, ¿ok? Entonces, por eso te digo que son muy inseguros. Otra de las maneras que podemos detectar que estamos con personas de este tipo es cuando vemos que que las personas que ejercen este tipo de poder o que tienen este mismo síndrome, les voy a repetir, el síndrome de hubris, es que empiezan a crear en la mente de las demás personas que ellos son muy inteligentes o muy sabios o que son muy bondadosos o que son los únicos que los van a poder sacar en un aprieto o de algún lugar. Y esto pasa mucho con los líderes o con los famosos padrinos de los programas de AA, ¿ok? Esto es muy común. Como tienen cierta admiración de la gente, les llaman padrinos y ya tienen un lugar jerárquico dentro de la organización, entonces su ego se empieza a inflar demasiado y se creen con el poder de juzgar a los demás. Y como ellos están por arriba de los demás, entonces en vez de ayudarlos a salir de su problemática, lo que muchas veces pasa es que los terminan hundiendo más. Porque su forma de ayudarlos es insultándolos, es menospreciándolos, es haciéndoles ver lo poca cosa que son, haciéndoles creer y dudar de sí mismos, haciéndolos dependientes de ellos mismos o del programa o de la organización, ¿ok? Buscando que los vean casi casi como dioses, ¿no? Que lleguen y les besen la mano casi casi, y que este poder se ejerza de tal manera que terminen con nulificar la personalidad de quien los sigue, ¿ok? Eso es lo que buscan en el fondo, que no tengas un valor propio, una personalidad firme, que dudes de ti mismo creyendo que a lo mejor lo que estás haciendo esté mal. ¿Cómo lo podemos saber? Porque cada acción que toman tiene que ser consultada con su padrino, porque si no viven en temor y viven en pánico de que no les vaya a agradar a quien según ellos los está ayudando, ¿ok? No estoy diciendo que todos, estoy diciendo que es muy común,
en este tipo de espacios y en este tipo de organizaciones que son muy jerárquicas. ¿Okay? Acuérdate que lo que estamos hablando es que la gente que te va a aislar es gente que lo único que busca es reafirmar que tiene poder sobre ti, ¿ok? No le importa tu bienestar, no le importa el amor, claro que eso te lo va a decir, esas van a ser sus palabras, pero en el fondo no es esto es una lucha de poderes, ¿ok? Ahora, en este tipo de personas también las podemos ver en gente que tiene a su cargo cierto grupo de personas, como en un trabajo, ¿ok? El jefe no quiere decir que sea tu jefe, no quiere decir necesariamente que sea un buen líder, ¿ok? Ya estamos en el siglo XXI donde la figura de jefe empieza a desaparecer. Ya no hay como antes, ¿no? El típico de sí jefecito, no jefecito. El jefecito no, nunca se emborracha, el jefecito realmente está muy contento y disfruta de la bebida. O sea, no. Esos tiempos ya pasaron. Sin embargo, hay muchas personas que aún se creen que al ser jefes son dueños de la vida, del tiempo, del pensamiento y demás de sus empleados, ¿no? No sé, a lo mejor de dónde vengo. A ti no te pasa. Hola hermosa Brenda, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, entonces los famosos jefes, ¿no? Que tienen varios, o sea, hasta la palabra suena anticuada, subalternos. O sea, sub es que están por abajo de, ¿no? En vez de en la nueva administración se llama colaboradores, o sea, porque todos colaboramos independientemente de la jerarquía en un esquema de una empresa. Pero todavía se quedaron como en los tiempos de los 40, 50, 60 del siglo pasado, en donde el jefe siempre tiene la razón, ¿no? Y manda en la vida de los demás. Y esto pasó mucho en pandemia. Por ejemplo, tenían un horario, ¿no? Tenías un horario, tú ibas a trabajar, por decir algo, de 8 a 5 de la tarde. En pandemia se hizo un relajo, cada quien se fue a trabajar a su casa. Y en vez de respetar ese horario, ¿okay? Los jefes que tienen este poder o que ejercen este poder sobre sus empleados, ya les pueden marcar a la hora que se les dé la gana, sin buscar respetar el espacio familiar, el espacio de descanso, el espacio de fines de semana, de noches y mañanas. Y se creen con ese poder de llegar y hacer pedidos que saben desde un principio que no van a poder lograr dentro de las 8 horas laborables que generalmente la gente tiene. Y entonces piden de más, no como algo urgente o como algo esporádico, sino como ya una forma de trabajo continua. Y esto termina siendo muy pesado, muy agobiante para el empleado y muchas veces terminan renunciando o terminan con síndrome de burnout, que es cuando están tan estresados, tan abrumados que terminan con gastritis, colitis y todas las citis habidas y por haber, ¿no? Se enferman, hay unos que llegan hasta con ataques de corazón, ataques de ansiedad. O sea, ha sido algo muy fuerte. Y estos jefes que, aún dándose cuenta de que eso es lo que están provocando con sus empleados, se toman la atribución de decir, pues si quieres, hasta aquí estamos bien, si te gusta, así son las cosas, y si no, llégale. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que buscan este tipo de jefes? Pues gente que según ellos les aguante el paso y que estén comprometidos con la empresa y con el trabajo, pero en el fondo son personas que lo único que buscan es una satisfacción propia, alimentar su ego y creer que eso les da autoridad, y es lo que decía por acá Ceci, Carla y compañía, que son gente que termina mareándose subiéndose a un ladrillo. ¿Okay? Entonces estos jefes
pues que esperemos que pronto empiecen a ya salir del mercado laboral, porque la verdad es que pues ya son los menos, pero todavía se defienden a uñas y dientes y siguen en muchos espacios, desgraciadamente. Son personas que hasta creen que tienen el derecho de decirte cómo manejar tu vida privada y personal, aunque tu relación con ellos solamente sea laboral. ¿Ok? Así de grave es la situación. Entonces, vamos resumiendo. La gente que va a buscar aislarte lo va a hacer desde un principio con pequeñas acciones muy sutiles de las cuales tú no te vas a dar cuenta, pero que tú tienes que estar muy atento y que son banderas rojas. Y si hay alguien que te quiere, que te estima y que te hace ver ese tipo de cosas, escúchalos y pues pon atención, ¿ok? Si ya llevas mucho tiempo con tipo de relaciones así, ya sean amistad, familiares, o de pareja, que lo que hacen es hablarte mal de tu gente, de tus amigos, de tus familias, etcétera, etcétera, y de cualquier otra persona de las cuales tú puedas, digamos, tenerle cierto aprecio, huye y corre. Que pueden llegar no solamente a hablarte mal, sino hasta pelearse con ellos con tal de ponerte a ti en un momento en donde tú tengas que elegir conmigo o con ellos. Corre, ¿okay? También esa es otra. ¿Qué más? Si este tipo de personas se presentan en tu vida, como son los únicos a los cuales, si tú los sigues o si tú te llevas con ellos o si tú estás con ellos, van a ser los que te van a solucionar todos tus problemas, te van a dar todo lo que tú necesitas, etcétera, etcétera, también huye, ¿ok? Por lo menos ponlo en duda, ¿ok? Porque seguramente tienen una intención oculta y hay que tener muchísimo cuidado. Y muchas veces yo digo, las intenciones se ven. Ve si esa persona realmente en su vida es alguien a la cual sus resultados, o sea, su vida, cómo está en su relación de pareja, en su situación laboral, en su situación financiera, en su situación con sus amigos, de relaciones y demás, son congruentes. Porque si no, o sea, igual eso es lo que te dicen, pero ve si realmente es cierto. Maggie dice, a veces al revés porque terminas resolviendo todos sus problemas. Exactamente. Así es Magdalena. Al principio se vuelven supermanes y al rato se les cae la kriptonita, llega la kriptonita y entonces ya terminas siendo tú quien los saca de los apuros. Así es Magdalena. Pero como ya te agarraron y ya te engancharon, ya se dan el lujo, por llamarlo así, de hasta hacer muchísimas cosas como económicos y personales. Exactamente, Mari. Así es. Entonces, imagínate que cada vez que tú estés con alguien, que tú tengas contacto con alguien de este tipo, tú cedieras tu poder. Pues vas a terminar sin amigos, sin familia, aislado, dependiente emocional, dependiente económico muchas veces también, o dependiente de como de esto que te decía, de yo no puedo tomar ninguna decisión propia por mí mismo, si no es a través de esta persona, la cual va a aprobar o desaprobar mis acciones, ¿no? Y entonces eso pues es no tener una propia vida. Hola Diana, bienvenida. Qué gusto que estés aquí, aunque sea al final de nuestro live. Entonces, si tú te sientes que ya tu amigo, tu amiga, ya empezó a ponerte en pique con él, o te empezó a aislar y no puedes huir, lo primero que tienes que hacer es volver a construir o reconstruir tus amistades y tu relación con tus familiares,
¿ok? Empezarlo a reconstruir poco a poco para que ellos mismos, tus familiares y amigos, que son gente que te quiere, te vuelvan a empoderar, te vuelvan a dar, o sean este soporte en el cual cuando tú así lo elijas, puedas salir de este tipo de personas, de este tipo de situaciones, y entonces tú ya te sientas cobijado y no te sientas solo. Y esta es la clave, ¿ok? Volver a reconstruir tus relaciones personales que quizá perdiste y que esta persona conflictuó, por decirlo de esta manera, para que, eh, para que vuelvas a tomar fuerza interna, para que vuelvas a tener confianza, para que sean una red de apoyo y te realmente te apoyen a salir de esto. Dice Maggie, dice, es súper difícil. Leo, llevo terapia y me está costando mucho trabajo. Así es, Maggie, pues no es fácil, pero no es imposible, ¿ok? Así como muchas veces sentiste que no había escapatoria, que no podías salir de una situación, cuando uno empieza a tener un proceso de terapia, pues las primeras veces como que sientes que no vas a poder, ¿ok? Pero no te das cuenta que ya yendo a terapia ya estás dando un gran paso y que te estás apoyando de profesionales que te van a ayudar a hacerlo de una manera que si tú lo hicieras solo, pues sería pues casi imposible. Entonces, cuando tú ya empiezas a dar estos primeros pasos, estas primeras acciones, aunque parezca difícil, también se trata de que tú reconozcas el esfuerzo que estás haciendo, ya sea yendo a terapia o reconstruyendo tu grupo de amigos, tu propia confianza y autoestima, y ya son pasos bastante grandes que te van a sacar de ahí, ¿vale? Entonces, eso también pasa muchas veces con este tipo de personas que buscan aislarte de tus amigos o de tus familiares, que pierdas la confianza en ti mismo, obviamente tu autoestima pues, por los suelos, pero que tarde o temprano también confiar que el teatro se cae, ¿ok? Que estas personas, el poder que están ejerciendo sobre otros es un poder falso. Como lo están construyendo sobre mentiras, las mentiras siempre tarde o temprano salen a la luz. Y entonces, que la demás gente se va a dar cuenta también de quiénes son y que si tú tienes la capacidad de pedir ayuda y de moverte del lugar, siempre va a haber alguien que te va a echar la mano y que no te va a dejar solo y que te va a apoyar y ayudar a salir de este tipo de situaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese fue el tema de hoy. Ya ya se nos fue una hora en el chisme y en puros ejemplos pues muy duros muchas veces y muy, parecen así como de novela, pero son reales, y si realmente crees que estás en un tipo de situación o de relación así, no te quedes solo. Busca ayuda de un profesional, busca ayuda de tus familiares y amigos que a lo mejor dejaste en el pasado, pero que si tú los buscas y les hablas de corazón, muchas veces siempre habrá alguien que te apoye. ¿Sale? Entonces, bueno, pues un abrazo, un beso, nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente semana. Saludos. Bye, bye.